Hola, bienvenidos una vez más a tu programa de contextualización doctrinal. Soy Vinicio, es un gusto poder estar con ustedes una vez más y poder compartir un poco más de información acerca de la forma correcta de observar la escritura dentro de su carácter pues literal. Debemos entender de una vez por todas que cuando se hicieron las traducciones se hizo de un idioma muy antiguo y se trasladó a través de una traducción lingüística, porque cuando se habla de la lingüística se está hablando de la ciencia que estudia los idiomas. Entonces cuando toman el arameo, cuando toman el griego, cuando tomaron el hebreo para hacer no una transcripción, sino más bien una traducción al idioma nuestro, que sería en este caso el castellano, pues se tuvo que usar reglas lingüísticas para poder acomodar correctamente a la idiosincrasia, a la cultura, a la época, a los conceptos, a las definiciones, y que nosotros pudiéramos tener entonces ese resultado lingüístico de una traducción de una escritura ancestral. Yo me pregunto, ¿por qué la teología piensa que puede entender una escritura de carácter lingüístico usando una invención filosófica que se concibe como la teología? ¿Desde cuándo la teología puede explicar un contenido lingüístico? Sabemos que la teología se formó, pues, de la filosofía, de las huecas sutilezas, de las tradiciones de los hombres, como dijo Pablo allá en Colosenses capítulo 2, versículo 8. De ahí surge la teología, porque, mira, escrituralmente es imposible estudiar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11 dice que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que no hay tan solo uno, pero la teología cree que ellos sí pueden y abordan una escritura de una forma totalmente inadecuada, incorrecta, y lo que trae como resultado son falacias que se pueden concebir como fábulas, como historias, como cuentos, como dogmas, por no utilizar el recurso con el cual se hizo la traducción. La lingüística, la ciencia de la lingüística es la que se utilizó, fue el recurso científico utilizado para hacer la traducción a todos los idiomas. Pues desde ahí tenemos que partir para hacer el estudio de la escritura. En esta oportunidad me gustaría hablar un poco sobre algunos puntos bien interesantes, como son el uso de la preposición en la escritura, que le va a dar un cambio pues totalmente radical a la explicación de lo que estamos leyendo con relación a lo que la teología nos ha enseñado, que son puros dogmas, puros cuentos, puras fábulas. Si no, nos vamos a quedar pensando en que hubo un diluvio, que hubo un arca de un Noé, que solo se salvaron 8 y una pareja de cada animal. Nos vamos a quedar pensando que hubo un Jonás que vivió 3 días en el estómago de un pez, o que hubo una mujer llamada Eva, cuyo esposo vivió casi 1000 años, y que ella tenía la facultad de hablar con los animales, con la serpiente. Esas son fábulas. Pero vamos a ver entonces el uso de la preposición. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son las preposiciones. Unas dos que se me olvidaron. ¿Cuál es el uso de la preposición? Fíjate lo que dice por definición. Lo tengo acá, lo descargué. Dice, la preposición tiene como función sintáctica unir palabras o frases dentro de un enunciado. Esa es una función de la preposición. Dice que tiene como función unir palabras bajo una función sintáctica, y la otra función es cumple la función semántica de concretar el significado de las palabras siguientes con relación a la anterior. En este caso vamos a hablar un poquito sobre Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo sea dada a los creyentes. ¿Qué significa eso? Ese es un enunciado lingüístico. Si es un enunciado lingüístico, tenemos que verlo
bajo las reglas y características lingüísticas. Hay preposiciones, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Bajo es una preposición. ¿Cuál sería entonces el uso de esa preposición? Dice que tiene como función sintáctica, pero ¿qué es la sintaxis? Bueno, la sintaxis, fíjate bien, es la unión de palabras dentro de una frase o enunciado. Esa es la sintaxis o sintagma. Es unir palabras. Fíjate cómo dice, la función sintáctica de unir palabras o frases dentro de un enunciado. La sintaxis es, por ejemplo, mas la escritura lo encerró todo. Mas la escritura lo encerró todo. Eso es un sintagma. Está uniendo palabras dentro de una frase. Mas la escritura lo encerró todo. Bajo es la preposición que lo que va a hacer es unir ese sintagma con otro sintagma en castellano, uniendo ideas, una idea con otra idea. Pero la preposición determina, fíjate bien, el significado de la palabra siguiente a la preposición con relación a la palabra anterior. De tal manera que el otro sintagma que se une por la preposición bajo, fíjate qué interesante, es para que la promesa que es por la fe. Por es otra preposición. Entonces tenemos que estudiarlo de esta manera. Lo que te está diciendo en un buen castellano es que más la escritura lo encerró todo bajo pecado. La preposición bajo tiene un significado. Fíjate el significado de la preposición bajo. Yo por aquí lo tengo. Recuerdo haberlo bajado. Aquí está. Preposición bajo se utiliza principalmente para expresar que algo se encuentra en un lugar inferior respecto a otro. En otros contextos se utiliza para indicar dependencia o subordinación. Lo que está diciendo la evidencia es que la escritura lo encierra todo bajo la subordinación o la dependencia del error. Pecado es error. La escritura lo encierra todo bajo error, bajo pecado. Quiere decir que cuando tú vas a la escritura, lo que vas a obtener es pecado. ¿Por qué? Porque la escritura está subordinada al pecado. Por eso dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para es una preposición. Fíjate que para es bien interesante saber cuál es el uso correcto de la preposición para. Para dice que es una corrupción que está formada por dos palabras de carácter, pues obviamente preposicional. Y dice que esos son pre y per. Pre significa a favor de. Esa es la preposición. Se me olvidaba decirte que las preposiciones determinan, fíjate muy bien, las preposiciones determinan lugar, tiempo, destino, causa, propósito, etc. Ese es el uso de las preposiciones. En este caso dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Bajo es que hay una dependencia. La escritura depende, se sujeta y se subordina al pecado. Pero si vamos a aplicar bien la preposición, quiere decir que la causa del pecado es la escritura, porque la escritura está sujeta al pecado. Pero fíjate lo que dice. Para que la promesa. Para es una preposición que significa corrupción o es la unión de dos palabras latinas que sería pre y per. Pre significa a favor de. Quiere decir que te está diciendo que la escritura que te da pecado lo hace para mostrarte una promesa que está ahí oculta. Por eso dice que la escritura lo encierra, lo acota, lo determina puntualmente el error. Tú tienes que entender que esa escritura de la que estamos hablando es la que Pablo dice, yo puse el fundamento. Fíjate qué interesante. Primero a los Corintios capítulo 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero luego dice, y otro edifica encima. Encima no se refiere arriba, ni se refiere bajo, no se refiere abajo.
Encima es un concepto cuya definición significa una posición superior con respecto a una inferior. Ya leímos que la preposición bajo es una posición inferior con respecto a otra, es decir, con una superior. Cuando Pablo escribe el fundamento, allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Si la edificación está encima, significa que el fundamento está abajo, porque la edificación no es en el fundamento. 1 Corintios 3:10 dice, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Quiere decir que la edificación está en una posición superior a la de ese fundamento. ¿Por qué? Porque ese fundamento que Pablo escribe es la misma escritura de Gálatas 3:22, que dice que encierra todo bajo pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque si la escritura encierra todo bajo pecado y el fundamento tiene edificación encima, significa que la escritura y el fundamento escrito por Pablo en sus epístolas o cartas, como tú le quieras llamar, que no son epístolas porque él no era un apóstol, era un escritor, entonces significa que ese fundamento se constituye en la escritura que encierra todo bajo pecado. Por eso Pablo insistía en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que era muy importante apostatar para que esa venida se diera. Y dice que se tenía que apostatar, entendiendo el término apostasía, que es apartarse, separarse, dejar, abandonar, tirar. Y dice que tienes que hacerlo, en el verso 2 dice, del espíritu, de las palabras y de las cartas. Pablo se estaba refiriendo al fundamento que él mismo había escrito como algo, y él decía que no son nuestras en el sentido. Sentido es una palabra que significa capacidad de mostrar algo. ¿Qué es lo que no podía mostrar el espíritu, las palabras y las cartas que Pablo había puesto como fundamento o escritura? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Gálatas 3:22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Bajo es una posición inferior que determina dependencia. La escritura depende del pecado. ¿Por qué del pecado? Porque Pablo dice, yo oí palabras pero eran inefables, yo no las entendí. Inefable significa incomprensible, inenarrable, inexpresable, él mismo lo dice, que no les dado al hombre expresar. Bajo esa premisa, Pablo se atreve a escribir un fundamento. Ese fundamento dependía del error inefable con el que él había escuchado. Eso está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4. Cuando él escribe ese fundamento, Pablo dice, esta es la forma en que yo lo recibí. Y de antemano les digo, versículo 11, 1 Corintios 3, que nadie puede poner otro fundamento. Es decir, nadie puede usar una manera diferente a la que yo usé, que era la inefabilidad, el error, la falta de entendimiento. Y entonces la escritura que encierra todo bajo pecado, bajo dependencia del pecado, dice que es ese fundamento del cual hay que apostatar para manifestar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, volviendo a la evidencia inicial, más la escritura lo encierra todo bajo pecado, la escritura te da el pecado para que la promesa, ahí hay una dependencia, la promesa se sujeta y se subordina por causa de la preposición, que es para, que viene de es una corrupción, dice, una combinación de unas palabras latinas que son pre, que significa dependencia. Pre significa a favor de. Quiere decir que el pecado que da la escritura es a favor de una, como dice la evidencia, para que la promesa, a favor de una promesa. El pecado que te da la escritura está a favor de una promesa. Y dice que la promesa es por la fe en Jesucristo. Ahí está otra vez, por, que es una preposición, por la fe. Resumiendo, la escritura te da pecado, el pecado te da la promesa y la promesa te muestra la forma por la fe en Jesucristo. La fe no es para que tú te quedes en ella.
Recuerda Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice que la fe es el fundamento de obras muertas, del cual tú debes apostatar. Ahí dice echar, que significa lo mismo que apostatar. Cuando tú echas el fundamento de obras muertas, ¿tú sabes lo que sucede? Tú sabes lo que sucede cuando tú echas ese fundamento. Es decir, cuando tú apostatas del espíritu, las palabras y las cartas de ese fundamento que es la escritura, que encierra todo bajo pecado, que tú recibes la doctrina de Cristo. Tú recibes lo que se conoce ahí como el rudimento de la doctrina, el principio, las primeras palabras de nuestro Señor. Si tú crees que en la escritura vas a encontrar la sabiduría, te tengo malas noticias, porque no la vas a encontrar. Fíjate lo que dice, por ejemplo, la evidencia de 2 Timoteo 3:16. Dice, fíjate qué interesante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es que la escritura Dios la inspiró, es que cuando tú llegas a la escritura bajo la mentalidad de Dios, bajo esa participación de carne y sangre de Hebreos 2:14, dice que tú lo que vas a recibir en la escritura es una inspiración. ¿Y qué es inspiración? Mira qué interesante. Inspiración, dice, por definición, es estímulo o lucidez repentina. Es un estímulo y lucidez o lucidez. Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad. Es decir, eso es sinónimo de el discernimiento. La búsqueda de soluciones a problemas. Pues la escritura es un problema porque encierra todo bajo pecado. Y dice la concepción de ideas. Tú sabes que ideas es un sinónimo de doctrina. Cuando tú llegas a la escritura que encierra todo bajo pecado, dice que eso te da una inspiración. Pero no a todos. No a todos, mi hermano. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que por la preposición lo que te está diciendo es que el concepto de Dios es la inspiración. Cuando tú te inspiras, cuando tú logras ver la idea, cuando tú logras concebir, cuando tú logras la concepción de ideas dentro de esa escritura, significa que lo que está sucediendo es que se empieza a formar ese concepto llamado Dios, que significa discernimiento entre el bien y el mal. Y entonces la escritura, por causa de esa percepción de la inspiración, te es útil para corregir, para instruir, para enseñar en justicia. Por eso dice que en la escritura que encierra todo bajo pecado se encuentra la promesa del creyente. Sígueme en el siguiente programa donde vamos a ampliar un poco más esta idea. Un saludo.